No recuerdo cuánto tiempo pasó desde que abrí los ojos. Solo sé que algo estaba terriblemente mal. El aire era denso, pesado, casi insoportable, como si el mundo mismo se negara a respirar conmigo. Busqué con desesperación aquella presencia cálida que solía llenar este lugar, pero no estaba. No podía sentir su energía, ni siquiera un rastro de su esencia. Llamé su nombre. Lo hice una y otra vez, con la esperanza absurda de que su voz respondiera desde otra habitación, con esa dulzura que solía usar cuando intentaba animarme. Pero lo único que me devolvió el eco fue el silencio, un silencio tan profundo que dolía más que cualquier herida que hubiera sufrido en combate. Mi ki se agitaba, intentando alcanzar más lejos, buscando cualquier indicio de su existencia. Expandí mi energía por toda la ciudad, por cada rincón, cada sombra, cada fibra del aire, nada. Era como si nunca hubiera estado aquí, como si su ser hubiera sido arrancado del mismo tejido del universo. No podía entenderlo, no podía aceptarlo. Intenté calmarme. Respirar. Pensar con claridad. Pero no podía. Todo lo que había intentado proteger, todo lo que había comenzado a significar algo en este mundo, se me escapaba de las manos sin que pudiera hacer nada. Sentí algo en mi pecho, una presión insoportable, una mezcla de ira, impotencia y miedo. Yo, que había enfrentado dioses y destruido mundos, ahora me veía derrotado por algo tan simple como la pérdida. ¿Era este mi castigo? ¿Por jugar con fuerzas que nunca debí tocar? ¿Por traer conmigo un poder que no pertenece a este universo? La mente me gritaba que debía mantener la calma, pero mi corazón estaba quebrándose, desmoronándose como si su ausencia hubiera abierto un agujero dentro de mí. No entiendo cómo pudo desaparecer tan por completo. Ni siquiera Azatar, con su influencia abismal, fue capaz de borrar existencia sin dejar rastro. Esto era diferente. Esto era personal. Era como si el universo me recordara que no merezco tener nada, que cada vez que extiendo mi mano hacia algo luminoso, esa luz se apaga. Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo. No del enemigo, no del fin de la realidad, sino de mí mismo. Porque dentro de mí sentí nacer una chispa oscura, una voz que susurraba que debía destruirlo todo hasta encontrarla, que nada debía quedar en pie hasta que esa presencia regresara a mi lado. Reprimí ese impulso, pero sentí lo cerca que estaba de perder el control. Miré al cielo. Ese cielo que antes me daba esperanza, ahora me parecía un espejo roto, reflejando mi fracaso en 1000 pedazos. Me sentí pequeño, inútil, un simple mortal que jugaba a ser un dios. No importaba cuán lejos llegara, ni cuántas batallas ganara. Siempre terminaba perdiendo aquello que realmente importaba. Y eso me estaba destrozando. Apreté los puños con tanta fuerza que la tierra bajo mis pies comenzó a temblar. No quería aceptar que era impotente. No quería creer que, con todo el poder que poseo, no pude protegerla. Pero así fue. Ella desapareció frente a mí, y ni siquiera lo noté. La culpa me devoraba, me corroía desde adentro como un fuego que no podía apagar. Grité. Un grito que desgarró el cielo y rompió la calma de los alrededores. Fue un rugido de desesperación, una súplica al vacío, al destino, a cualquier entidad que pudiera escucharme. Pero el universo permaneció en silencio. Nadie respondió. Nadie vino a consolarme. Solo quedé yo, y el eco de mi dolor expandiéndose en todas las direcciones. Caí de rodillas. Sentí que mi cuerpo pesaba más que el mundo. La energía me temblaba entre las manos, como si incluso mi propio poder se negara a acompañarme. Cerré los ojos e intenté recordar su rostro, su sonrisa, su forma de llamarme, y eso fue lo peor. Porque entre más intentaba recordarla, más difusa se volvía su imagen, como si algo estuviera borrando mi memoria también. No podía permitirlo. No dejaría que me la quitaran de esa manera. Si los dioses, los demonios o cualquier otra entidad cósmica estaban detrás de esto, entonces los haría pagar. No importaba el precio. No importaba si el universo entero debía arder en el proceso. La promesa que hice, aunque nunca la dije en voz alta, ahora se grababa a fuego en mi alma. Te encontraré, Albedo, susurré, con la voz quebrada. Aunque tenga que romper la realidad una vez más, aunque tenga que enfrentarme a mí mismo, te traeré de vuelta. El viento sopló con un tono lúgubre, casi burlón. Sentí como las sombras a mi alrededor se estiraban, como si algo más estuviera escuchando. No me importó. En este momento, no había héroe ni villano, ni dios ni monstruo.
Solo había un ser perdido, un hombre que había fallado, y que ahora estaba dispuesto a desafiarlo todo por una sola vida. Una columna de luz oscura emergió desde mi cuerpo, alzándose hacia los cielos como una lanza que perforaba la creación misma. No era ki, ni magia, ni energía divina. Era algo más primitivo, algo que no debía existir. Era la manifestación pura del caos que Azatar había dejado en mí, el eco de un poder que no entiende de bondad o malicia. Era la voluntad del abismo. El suelo bajo mis pies se partió en 1000 fragmentos, y un rugido ensordecedor recorrió los continentes. Los mares se agitaron con furia, los animales huyeron, los niños lloraron sin razón aparente. Los hombres, sin comprender, cayeron de rodillas, temblando. No sabían qué era lo que estaban sintiendo, solo sabían que estaban frente a algo que su instinto les rogaba no mirar. Desde los satélites, los observadores vieron cómo la energía oscurecía la atmósfera, transformando el azul del cielo en un tono rojizo e infernal. El mundo entero se tiñó con una paleta de tragedia. Los aparatos electrónicos fallaban. Los relojes se detenían. Las brújulas giraban sin dirección. El planeta entero lloró, y el llanto fue escuchado incluso por los que no tenían alma. Los sensores del gobierno estadounidense enloquecieron. En los centros de comando, los científicos gritaban cifras imposibles, energías que superaban cualquier medición conocida. Amanda Waller, frente a las pantallas, palideció. No era miedo a la muerte lo que sentía, era la comprensión de que aquello no podía ser contenido. Sin embargo, su orgullo y su deber la empujaron a actuar. Ordenó que sus unidades especiales, sus mejores hombres, se movilizaran. No importa lo que sea. Si respira, puede morir, fueron sus palabras. No sabían que estaban caminando hacia su aniquilación. Mi aura se expandió aún más. Sentí como cada átomo a mi alrededor se desintegraba y renacía bajo mi voluntad. Mi respiración era una tormenta. Mis pensamientos eran cuchillas. Todo lo que tocaba mi energía temblaba ante la inminencia de su destrucción. No había belleza, no había control, solo la esencia de algo que había dejado de pertenecer al orden del cosmos. Desde las sombras de Gotham, Batman observó el resplandor. Diana, quien ya estaba ahí, cayó de rodillas asustada y preocupada al sentir la vibración del aire. En Metrópolis, Superman apretó los dientes mientras la energía atravesaba su pecho como una lanza. Todos los héroes, todos los guardianes del planeta, sintieron el mismo impulso. Correr hacia el origen. Porque aunque no lo comprendieran del todo, sabían que si no lo hacían, ya no habría mundo que proteger. Los humanos cercanos al epicentro no tuvieron la misma suerte. Algunos perdieron la razón. Otros simplemente colapsaron, paralizados por una angustia que no sabían explicar. Sus corazones gritaban que debían escapar, pero sus cuerpos estaban petrificados. El miedo era tan puro, tan ancestral, que los devolvía a un estado primitivo de existencia. El pánico ante lo divino. Yo lo sentía. Sentía su dolor, su miedo, sus lágrimas. Pero ya no podía detenerme. Era como si algo dentro de mí, algo que no era yo, se estuviera alimentando de ese terror. Cada lágrima, cada suspiro de horror, se convertía en combustible para mi furia. Y lo peor era que una parte de mí, lo disfrutaba. Las nubes se arremolinaron sobre mi cabeza. Relámpagos de energía púrpura cayeron como cuchillas. El suelo se elevó, quebrando los cimientos de la tierra misma. Era una danza apocalíptica, y yo era su centro. Un dios sin propósito, un monstruo en forma humana, un eco de la oscuridad que Azatar dejó en el vacío. De pronto, escuché las primeras detonaciones. Helicópteros, tanques, drones. Las fuerzas de Waller habían llegado. Gritaban, apuntaban, disparaban. Las balas se disolvían antes de tocarme. Los misiles estallaban al cruzar mi campo de energía, borrándose en destellos inútiles. Y, sin embargo, seguían avanzando. No por valentía. Por ignorancia. En sus ojos vi la desesperación. Algunos intentaban correr, pero el aire se volvía pesado, casi sólido. No podían respirar. El miedo se transformó en locura. Los vi caer, uno tras otro, no por mi ataque, sino por la simple presencia de mi poder. El planeta lloraba, y ellos lloraban con él. De los cielos descendieron luces. Eran los héroes. Los más grandes campeones de la Tierra se habían reunido. Vi a Superman, a Diana, a Barry, a Al, a Arthur, todos mirándome con horror y determinación. Sus auras brillaban, pero ante la mía eran como luciérnagas ante una tormenta estelar. Sabía por qué habían venido.
Sabía que no podían quedarse al margen. Pero también sabía que no estaban preparados para esto. Me miraron, con la esperanza de que aún quedara humanidad en mí. Quise decir algo, explicarles lo que había pasado. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Mi poder seguía creciendo, desbordándose sin control. Era como si el propio universo quisiera usarme como su instrumento para desatar un nuevo génesis. En lo profundo de mi mente escuché un eco. Un susurro antiguo. Era mi otro yo, aquel que había visto en sueños. El instinto primitivo, el reflejo Saiyajin que deseaba ver el fin de todo. Reía. Me hablaba. Me incitaba. ¿Lo sientes, Goku? El miedo, el caos, esto es lo que realmente somos. Intenté resistir. Intenté recordar su rostro. Albedo. Su sonrisa. Su voz. Pero la oscuridad dentro de mí rugía más fuerte. Y el mundo seguía llorando. El mundo entero se quebraba. Cada latido de mi corazón era un trueno, cada respiración una explosión cósmica. La tierra se desgarraba bajo mis pies, y aún así, yo no podía detenerlo. Mi mente era un campo de batalla entre lo que fui y lo que estaban haciendo dentro de mí. Pero el universo, ajeno a mi dolor, ya había escuchado mi rugido, y respondió. Desde los confines del sector 2814, un fulgor esmeralda atravesó el vacío. Era Al Jordan, acompañado por Jon Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner y Jessica Cruz. Los 5 portaban el emblema de los Green Lantern Corps, y tras ellos, una legión entera de linternas cruzaba los cielos en formación perfecta. El resplandor verde tenía el espacio cercano, intentando suprimir la oscuridad que mi aura desataba sobre el planeta. Contengan la expansión. Formen un domo gravitacional. Gritó Al, mientras cientos de anillos brillaban al unísono. Pero su luz apenas rozó mi energía antes de ser devorada. Era inútil. Era como arrojar agua a una supernova. Y aún así, no retrocedieron. En la torre del destino, Dr. Fate levantó su mirada hacia el abismo del firmamento. La grieta entre dimensiones ya era visible. La entropía se está reescribiendo a sí misma, murmuró. A su lado aparecieron los más poderosos hechiceros de la Tierra. Zatanna, John Constantine, Etrigan el demonio, Fantôme Stranger y Circe, quien había sentido el llamado desde los confines del Olimpo. Todos se unieron, tejiendo encantamientos que desafiaban la lógica, fórmulas arcanas que buscaban sellar mi poder o al menos contenerlo. El aire se llenó de runas, los cielos ardieron con símbolos que ni los dioses antiguos recordaban. Pero cada palabra mágica, cada sello, se deshacía ante mi presencia. El tejido de la magia misma parecía estremecerse, como si recordara algo anterior a su propia creación. Y entonces, llegaron ellos. Los protectores. Los que alguna vez llamé aliados. Desde las sombras, Batman descendió en silencio, su capa desgarrando el aire. A su alrededor, la Batifamilia emergió. Nightwing, Red Hood, Robin, Damian, Badgirl, Batwoman, Orphan, Signal, todos preparados, todos temblando. Porque aunque sabían cómo enfrentar monstruos, sabían que esto no era uno. Esto era algo distinto. Algo que no debería existir. Desde el cielo, los titanes se desplegaron. Nightwing dio las órdenes, mientras Starfire, Raven, Beast Boy, Cyborg, Donatroy y Superboy trataban de contener la destrucción. Raven extendió sus sombras sobre el horizonte, intentando calmar mi mente, entrar en mis pensamientos. Pero apenas rozó mis emociones, cayó de rodillas, sangrando por la nariz, con los ojos llenos de terror. Lo que había sentido dentro de mí, no tenía nombre. De los confines del espacio, un rugido salvaje rasgó el vacío. Era Lobo, el último Xarniano, montado sobre su moto cósmica. Había olido la catástrofe desde sectores lejanos, y su curiosidad, mezclada con ansias de combate, lo había traído hasta aquí. Joder, esto sí que es una fiesta universal. Gritó con una carcajada grotesca. Pero al acercarse y ver la magnitud de mi poder, su sonrisa se torció. O una maldita sentencia de muerte por primera vez en eones, Lobo dudó en atacar. Los cielos estallaban con colores imposibles. Era como si el planeta entero se estuviera convirtiendo en una estrella a punto de nacer. Las fuerzas combinadas de héroes, hechiceros, guerreros cósmicos y dioses no lograban moverme un solo paso. Mis ojos, ahora bañados en luz carmesí, miraban el horizonte, pero no lo veía. Solo veía vacío. Solo veía el lugar donde Albedo había desaparecido. Goku, detente. Gritó Superman, con la voz quebrada. Se lanzó hacia mí, atravesando la tormenta, empujando con todas sus fuerzas.
Pero en el instante en que su mano tocó mi pecho, su cuerpo fue arrojado kilómetros atrás, como si hubiera chocado con una muralla de antimateria. Cayó humeante, con su traje rasgado, respirando con dificultad. Diana lo siguió, su lazo dorado ardiendo con la verdad divina. Lo envolvió alrededor de mi brazo, intentando conectar con mi esencia. Por favor, recuerda quién eres. Por un instante, sentí algo. Un eco de humanidad. Pero luego, el lazo se desintegró, reducido a polvo brillante que se perdió en la tormenta. Los Lanterns intensificaron su poder, formando una prisión esmeralda alrededor de mí. Los hechiceros sellaron el perímetro con círculos de contención. Los titanes, la liga, la batifamilia, todos me rodearon. Pero era inútil. Mi energía atravesó cada barrera, cada voluntad, cada corazón. Un rugido emergió de mi interior. No era un grito de ira. Era un lamento cósmico. Un llamado que se extendió más allá de los límites del espacio y el tiempo. Los universos se estremecieron. Las dimensiones se curvaron. Los dioses antiguos, los primordiales y los eternos giraron su mirada hacia la tierra. Habían comprendido que algo imposible estaban haciendo. Mi cuerpo comenzó a resplandecer con un fulgor oscuro, una mezcla de rojo, negro y dorado. Mis cabellos flotaban, mis pupilas desaparecieron. El suelo se hundió varios metros bajo mi presencia. Y todos, héroes, guerreros, hechiceros y mortales, dieron un paso atrás. Porque lo que ahora tenían frente a ellos, no era un hombre, ni un dios. Era la encarnación de la ruptura. Y el mundo, seguía llorando. El aire ardía. No por fuego, sino por desesperación. El suelo bajo mis pies se deshacía como polvo cósmico, y la atmósfera entera gimoteaba como si el planeta mismo temiera respirar cerca de mí. No sé en qué momento mi corazón dejó de latir con calma. Solo sé que la furia se apoderó de mí, y de esa furia brotó un aura tan vasta que el horizonte se partió en dos. Podía oírlo todo. Los gritos, los sollozos, los rezos. El mundo lloraba. Y cada lágrima, cada súplica, era un eco en mi pecho, rompiéndome por dentro. No quería hacerles daño, pero algo dentro de mí rugía, algo que me arrancaba de mi propia conciencia. Un fuego que no era mío, una risa lejana, una oscuridad sin nombre. Mi mente gritaba por detenerme, y sin embargo, mi cuerpo seguía adelante, liberando aquella energía vil que no comprendía. Sentía a los héroes acercarse. Linternas verdes descendiendo desde el cosmos, magos entonando conjuros antiguos, el murmullo metálico de caballeros encapuchados y titanes, todos corriendo hacia mí, hacia el epicentro del horror. Y yo solo quería que se alejaran. Cada vez que intentaba hablar, solo salía un rugido. Cada vez que intentaba contenerme, el poder crecía. ¡Basta! Grité, pero mi voz no era mía. Era profunda, deformada, rota. El aire se quebró. Pude verlos. Los ojos de los niños en cada rincón del mundo, llorando sin saber por qué. Pude sentir sus corazones, golpeando con un miedo tan puro que me dolía más que cualquier herida. Quise detenerlo. Dios, lo juro, intenté detenerlo. Pero cuanto más me resistía, más me arrastraba la oscuridad. Veía imágenes, destellos, mundos enteros cayendo, universos llorando mi nombre. No entendía si era el pasado o el futuro. Solo sabía que, cada vez que respiraba, alguien más sufría. De pronto, entre los destellos de mi locura, la vi. Una silueta entre el caos. Un brillo dorado que resistía a mi energía. Diana. Su mirada no era de miedo, era de compasión. Esa compasión me atravesó el alma como una lanza. Y entonces lo sentí, ese calor en mi rostro. Lágrimas. Caían sin permiso, resbalando por mis mejillas mientras mi cuerpo temblaba. No eran lágrimas de furia. No eran de rabia. Eran, de impotencia, de tristeza, de horror. Porque en ese instante supe que no era un héroe, ni un salvador, ni siquiera un guerrero. Era un hombre perdido. Un hombre que había querido proteger tanto, que terminó destruyendo todo. Diana, susurré, con voz quebrada. No quiero seguir así. Ella extendió la mano, acercándose lentamente, con el valor que solo los dioses pueden tener. Y yo, caí de rodillas. Todo mi poder se desplomó conmigo. El viento cesó, el suelo dejó de sangrar energía. El mundo exhaló un suspiro. Solo quedamos ella y yo, en medio del silencio absoluto. Mis manos se apretaban contra el suelo, mis ojos fijos en el vacío, mi corazón latiendo tan fuerte que dolía.
Y entre sollozos apenas audibles, mi mente susurró lo único que aún podía decir. Perdón, el héroe había desaparecido. Solo quedaba Goku. Solo quedaba un hombre que, a pesar de su fuerza, había olvidado cómo salvarse a sí mismo. El aire se había aquietado, pero el peso del silencio era insoportable. El mundo entero parecía contener el aliento, temeroso de romper aquel instante. Diana se acercó despacio, su armadura aún temblando por la energía residual que había emanado de mí. Yo no me movía, apenas respiraba. Mis ojos, aún húmedos, apenas podían sostener su mirada. Era como si su presencia fuera lo único real en medio de mi ruina interior. Ella se arrodilló frente a mí, sin temor, con la dulzura de quien ve a un alma rota más que a un enemigo. Su mano rozó mi mejilla, y en ese leve contacto sentí algo que hacía mucho había olvidado: humanidad. Cerré los ojos, y el temblor de mi cuerpo se intensificó. Diana, mi voz era un hilo quebrado. No quería hacerles daño, no quería, cada palabra salía como si me desgarrara por dentro. Diana no respondió con palabras, solo asintió, dejando que mi llanto hablara por mí. A mi alrededor, los héroes observaban desde la distancia. Superman, con los ojos entrecerrados, parecía debatirse entre la razón y la compasión. Green Lantern sostenía su anillo con firmeza, pero su brazo temblaba, dudando. Zatanna murmuró un conjuro defensivo que jamás lanzó, y los titanes, con los rostros tensos, no sabían si intervenir o permanecer quietos. Algunos, al ver mis lágrimas, bajaron la guardia por un instante. Era como si por primera vez entendieran que el monstruo ante ellos no era solo un enemigo, sino un alma torturada. No sé qué me pasa, susurré, mi voz temblando. Dentro de mí hay algo que no puedo controlar. Es oscuro, frío, se ríe, siempre se ríe. Mis manos se apretaron contra mi cabeza, intentando contener el rugido que venía de lo profundo. Diana colocó ambas manos sobre mis hombros, firme, serena. Mírame, Goku, dijo con una voz suave, pero autoritaria. No eres esa oscuridad. No dejaré que lo seas. Sus palabras calaron hondo, pero también dolieron. ¿Cómo podía prometer algo así, cuando ni yo mismo sabía si aún era yo? Miré mis manos temblorosas, y por un instante vi reflejadas en ellas las sombras de todo lo que había destruido. Planetas, amigos, mundos enteros. Mi mente se fracturó entre recuerdos y gritos de realidades que ya no existían. Maté todo lo que amaba, musité entre sollozos. Y aún así lloras, respondió Diana. Aún así sufres. Eso te diferencia. Un monstruo no llora por sus errores, tú sí. Superman dio un paso adelante, su capa ondeando al viento. Diana, ¿estás segura?, preguntó, su tono cargado de duda. Ella lo miró de reojo, pero no soltó mis hombros. Lo estoy, afirmó con determinación. Él no es nuestro enemigo, no hoy. El hombre de acero frunció el ceño, aún en guardia, pero retrocedió lentamente. El resto de los héroes intercambiaron miradas, comprendiendo que había algo más grande que no alcanzaban a entender. Que aquel ser que casi los había aniquilado, no era pura maldad. Mis lágrimas caían una tras otra, marcando el suelo como gotas de cristal. Diana se inclinó un poco más, acercando su frente a la mía, en un gesto de empatía silenciosa. A veces, susurró, los más fuertes llevan la carga más dolorosa. Pero incluso los dioses necesitan que alguien los abrace. Sus palabras me atravesaron el alma. Sentí mis labios temblar, mi respiración quebrarse. No puedo, alcancé a decir. No puedo seguir así, ella no respondió, solo me abrazó. Y en ese abrazo, por primera vez en siglos, sentí calor. Los héroes permanecieron a la distancia, observando aquella escena sin comprender del todo. Algunos, como Flash o Nightwing, bajaron la mirada, conmovidos por algo que superaba sus nociones de bien y mal. Otros, como Constantine o Lobo, simplemente guardaron silencio, entendiendo que en ese instante no había villanos ni héroes, solo dolor. Era una imagen que ninguno olvidaría. El ser más poderoso del cosmos, quebrado, sostenido por una mujer que creía en él cuando ni él mismo podía hacerlo. En ese momento comprendí que no había redención fácil. Que mi poder era una maldición, pero también una prueba. Y mientras las lágrimas seguían cayendo, entendí que si aún podía llorar, tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo de mí por salvar. El rugido de los helicópteros rompió el silencio que había nacido entre mis lágrimas y el abrazo de Diana.
La paz momentánea fue desgarrada por las luces cegadoras que descendían del cielo, acompañadas del estruendo metálico de armas apuntándome. Amanda Waller, imponente incluso a la distancia, emergió de un transporte blindado con un rostro que mezclaba autoridad y miedo. Su voz resonó a través de un altavoz. Ese sujeto está bajo arresto. Ordenó, con un tono que buscaba sonar firme, pero su mirada delataba algo más, terror. Podía sentirlo. Todos lo sentían. A pesar de estar de rodillas, con lágrimas aún corriendo por mi rostro, mi aura seguía viva, como una bestia dormida, respirando en la penumbra. Los agentes formaron un perímetro, sus armas de contención brillando con energía de kriptonita sintética y magia tecnológica. Diana dio un paso al frente, extendiendo un brazo en defensa. Waller, detente. No entiendes lo que haces. La mujer la observó sin pestañear, su mandíbula apretada. Ese será puesto en peligro a todo el planeta. No hay negociación. No hay comprensión. Este es un asunto de seguridad global. En las alturas, un helicóptero con la insignia de Daily Planet giraba lentamente, su cámara transmitiendo la escena en vivo al mundo entero. En las pantallas de cada país, cada hogar, se mostraba a Goku, el extraño ser que había hecho temblar al planeta, arrodillado ante Wonder Woman, llorando, rodeado por dioses y soldados. Algunos lo veían como un monstruo derrotado, otros, como un hombre que había tocado el abismo y estaba pagando el precio. Mis sentidos seguían vibrando. Podía escuchar los corazones de los soldados latiendo con fuerza, sentir el sudor frío corriendo por sus frentes. Sabía que, si alguno disparaba, no quedaría nada de ellos. Pero yo no quería pelear. Ya no. Bajé la cabeza y respiré profundamente. Diana, no quiero más destrucción, dije apenas en un susurro. Ella asintió, pero su mirada seguía fija en Waller. No lo llevarás así. No es un criminal, es una víctima. La directora del Suicide Squad chasqueó la lengua, frustrada. Diana, si no cooperas, te consideraré cómplice. Superman descendió lentamente, su silueta imponente interponiéndose entre los agentes y yo. Nadie lo toca. No sin entender qué pasó. Dijo, su voz resonando con firmeza. Los soldados vacilaron, algunos incluso retrocediendo ante la presencia del kryptoniano. Pero Waller no cedía. Clark, tú más que nadie deberías saber lo que significa una amenaza de esta magnitud. Hoy llora, mañana podría borrar la tierra sin quererlo. Sus palabras eran duras, pero verdaderas. Yo mismo no podía negarlo. Había perdido el control. Y en ese instante, sentí el peso de cada vida que había puesto en riesgo. Las cámaras captaban todo. La tensión entre héroes y gobierno, la fragilidad del momento, la humanidad en medio del caos. En los televisores, las redes, las transmisiones, la gente no sabía qué pensar. ¿Era un dios? ¿Un demonio? ¿O simplemente, un hombre perdido en su propio poder? Algunos lloraban al verme quebrado, otros pedían mi ejecución. Pero lo que todos sentían, sin excepción, era miedo. Miedo por mí. Miedo de mí. Waller alzó la mano, y los drones de contención descendieron, rodeándome. Diana reaccionó al instante, levantando su escudo, mientras los anillos de contención mágicos de Zatanna chispeaban en el aire. El ambiente se tensó como un hilo a punto de romperse. No lo hagas, Amanda. No frente al mundo. Advirtió Wonder Woman. Entonces dime, princesa, replicó Waller con frialdad, ¿qué harás cuando vuelva a perder el control? Cuando su próxima lágrima borre una ciudad. Mis ojos se abrieron lentamente, brillando con un resplandor tenue y triste. Miré al cielo, donde el helicóptero continuaba filmando. Por un instante, pensé en la humanidad, en su fragilidad, su miedo, su valentía. Yo era el reflejo de todo lo que no comprendían. Un recordatorio viviente de que incluso el poder más grande puede quebrarse. No soy su enemigo, susurré, apenas audible. Pero el micrófono del helicóptero lo captó, y esa frase, resonó por todo el planeta. Y en lo alto, más allá de las nubes, algo, o alguien, observaba la escena con una sonrisa torcida. El eco de una risa distante viajó a través de los planos, invisible para todos, menos para aquellos que ya habían sentido su sombra. El juego apenas comenzaba, y yo, sin saberlo, seguía siendo una pieza en él. Ah, míralo, susurró el Batman que ríe, su voz reptando entre dimensiones como una caricia hecha de espinas. El pequeño dios ha descubierto lo que es ser humano, y duele, ¿no? Duele tanto que hasta el planeta llora contigo.
Sus carcajadas se desparramaron por el vacío, deformando la realidad en ecos metálicos y distorsionados. Llora, Goku, llora, porque el miedo que siembras es el alimento de mi obra. Cada lágrima tuya, cada súplica, cada mirada aterrada hacia ti, me acerca más a la sinfonía perfecta del caos. El eco de su risa se desvaneció entre planos, y la tierra, aún temblorosa, permaneció inmóvil. Pero abajo, entre los mortales, el impacto de lo ocurrido ya había encendido una llama que jamás se apagaría. En Japón, en medio de la noche, un niño miraba la pantalla con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo una figura vieja de un guerrero que creía en la bondad. «Mamá, ¿por qué está llorando el señor fuerte?», preguntó con voz temblorosa. Su madre no supo qué responder. Solo lo abrazó, temiendo que ese hombre que hacía temblar los cielos fuera también su fin. En un pequeño pueblo de México, un anciano apagó su televisor, cruzando los brazos con un gesto de resignación. «Es solo otro dios que se cansó de los hombres», murmuró con la voz quebrada. Había visto guerras, terremotos, catástrofes, pero nunca había sentido algo tan profundo. No era miedo lo que sentía, era compasión. Porque, por primera vez, aquel ser que todos veían como invencible estaba roto. Estaba solo. En los Estados Unidos, las calles bullían con protestas. Unos gritaban que había que destruirlo antes de que destruyera todo. Otros alzaban pancartas con una sola palabra: compasión. Las redes sociales eran un campo de batalla de opiniones, teorías y rezos. Algunos lo llamaban ángel caído, otros error divino. Pero todos coincidían en algo: lo que habían visto no era simple poder. Era dolor hecho carne, ira transformada en aura, divinidad teñida de lágrimas. En África, un grupo de niños bajo un viejo árbol miraban la escena desde un pequeño televisor portátil. Uno de ellos, con voz inocente, dijo: «Si el hombre fuerte está triste, ¿significa que los fuertes también pueden tener miedo?». La maestra sonrió con tristeza. «Sí, y eso nos hace iguales a él». En Rusia, un científico observaba los monitores de energía con el ceño fruncido. Las mediciones eran absurdas. El poder de Goku había hecho fluctuar el campo magnético terrestre, alterado la ionosfera y desestabilizado los sensores cuánticos. Pero lo que más lo perturbaba era la emoción humana que acompañaba a esos datos. Era como si la tristeza misma se hubiera vuelto medible, cuantificable. «Esto no es un fenómeno físico. Es metafísico», susurró, sin comprender del todo. En las cúpulas del Vaticano, los cardenales observaban la transmisión en silencio. Uno de ellos murmuró: «Si esto es un castigo, es el más triste de todos». Otro asintió, mientras en los vitrales temblaban las luces por la energía residual de aquel aura que había hecho llorar al mundo. «No», dijo un tercero. «No es castigo. Es advertencia». En los barrios más pobres, donde la esperanza es un lujo, muchos miraban a Goku y veían algo más que un monstruo. Veían en su llanto la misma impotencia que sentían cada día. Era un reflejo de ellos, pero multiplicado por 1000. Un símbolo de que incluso los que pueden destruir planetas no son inmunes al vacío, a la pérdida, a la desesperanza. Mientras tanto, en los centros de poder, las juntas militares discutían con urgencia. Algunos exigían lanzar armas de contención dimensional. Otros, más sensatos, sabían que eso sería un suicidio. Ese ser lloró, señores. Si llora, siente. Y si siente, razona, dijo un embajador con voz firme. Pero fue ignorado. El miedo, como un veneno, ya corría por las venas de las naciones. Los ojos humanos no veían espectros, ni auras, ni poder. Solo veían a un hombre arrodillado, llorando ante una mujer que lo abrazaba. Y aunque el cielo se había teñido de luto, aunque los mares aún temblaban por su furia pasada, algo en esa imagen provocó un silencio en el alma colectiva. El monstruo sangraba. El dios temblaba. Y por primera vez, la humanidad comprendió que incluso el poder absoluto no podía proteger a nadie del dolor de perder a quien amas. Y en lo más profundo del multiverso, el Batman que ríe soltó una última risa contenida, como un susurro que se deslizaba entre realidades. «Llora, pequeño guerrero, llora todo lo que quieras. Cada lágrima es una grieta más en el tejido que nos separa. Cuando termines, yo estaré ahí para darte una sonrisa». El aire se volvió denso, cargado de tensión y desesperanza. Los héroes formaban un círculo silencioso, incapaces de aceptar lo que estaba por suceder. Amanda Waller, con su mirada fría y sus manos entrelazadas detrás de la espalda, dio un paso al frente.
En sus ojos no había odio, solo cálculo, una determinación que solo alguien acostumbrado a sacrificar lo necesario podía mantener. Son Goku, quedas bajo custodia del gobierno mundial, dijo con voz firme. A su alrededor, los drones activaron un campo de energía translúcido que comenzó a rodearme lentamente. Diana avanzó de inmediato, su brazo extendido. Waller, esto es inaceptable, gritó, sus ojos encendidos de indignación. No puedes decidir algo así por tu cuenta. Ni siquiera la Liga ha aprobado una medida tan extrema. Waller no parpadeó. No necesito su aprobación, princesa. Esto no es diplomacia. Esto es contención. Respondió con una serenidad escalofriante. Mientras hablaba, los anillos dimensionales de contención empezaron a abrirse, generando un portal que vibraba con energía negativa a un lugar llamado la zona fantasma. Sentí como la energía del portal me atraía, fría y pesada como la desesperación misma. Superman apretó los puños, pero no se movió. Sabía que intervenir ahora solo empeoraría las cosas. Batman, en las sombras, observaba en silencio, su mente procesando cada posibilidad, cada riesgo. Sin embargo, incluso él sabía que esta vez, no había un movimiento correcto. Yo era impredecible. Un peligro latente. Diana cayó de rodillas frente a mí, sus manos temblorosas tomando las mías. Sus ojos, humedecidos por lágrimas que no solía mostrar, me buscaron con desesperación. Goku, no dejes que hagan esto. Podemos ayudarte, podemos. No, Diana, interrumpí suavemente, bajando la mirada. Está bien. Tal vez esto sea lo que necesito. No puedo negar lo que pasó, no puedo negar que algo dentro de mí cambió. Sí, si esto es lo que hace falta para protegerlos, entonces lo aceptaré. Su rostro se quebró, su respiración se volvió entrecortada. No puedes cargar con todo solo. No así. Susurró, su voz quebrándose. Pero yo solo le sonreí con una calma que no sentía. No estoy solo, dije en voz baja. Mientras crea que puedo encontrarla, que puedo traer de vuelta a Albedo, seguiré luchando, aunque esté en el vacío más oscuro. Esto no es un adiós. El campo de energía me envolvió por completo. Los héroes miraban impotentes. Flash se movió un poco, queriendo intervenir, pero el brillo de los portales mágicos de Zatanna lo detuvo. Sabían que si cruzaban esa línea, si alteraban la decisión de Waller, la situación podría escalar a una guerra entre la humanidad y los metahumanos. Y nadie quería eso. La justicia se torcía, pero el deber pesaba más. Waller observaba sin expresión, aunque una sombra de duda cruzó por su rostro. Incluso ella comprendía que lo que hacía no era justo, pero en su mente no había espacio para justicia, solo para control. Aseguren la transición. Que la conexión con el portal sea estable. No quiero errores. Ordenó. Los técnicos del gobierno confirmaron, ajustando los anillos energéticos mientras la zona fantasma comenzaba a pulsar como un corazón hambriento. Miré una última vez al cielo, a ese firmamento que tantas veces había atravesado con esperanza. Recordé los días en los que volar era un juego, no una carga. Recordé las risas, los entrenamientos, los combates por proteger lo que amaba. Ahora, solo quedaba el eco de algo perdido. Diana, murmuré, apenas audible. Cuídalos por mí. Sí, si alguna vez regreso, quiero que este mundo aún tenga luz. Ella apretó mis manos con fuerza, rehusándose a soltarlas mientras el portal crecía. Goku, prométeme que no te rendirás. Prométeme que volverás. Me pidió entre lágrimas. Yo la miré con una sonrisa triste. Lo prometo, susurré. Y antes de que pudiera decir algo más, el portal me tragó con un rugido silencioso. La luz desapareció, y con ella, mi presencia en el mundo. Solo quedó el silencio. Los héroes permanecieron inmóviles, mirando el vacío que había dejado el portal. Diana cayó de rodillas, su puño golpeando la tierra con un grito ahogado. Superman apartó la mirada, impotente. Batman cerró los ojos, sabiendo que lo que acababan de permitir quedaría marcado en sus conciencias por mucho tiempo. Waller, en cambio, se dio la vuelta sin decir palabra alguna, caminando de regreso hacia su transporte. Pero incluso ella, no pudo ignorar la sensación de que había soltado algo que el universo entero lamentaría más adelante. Y en algún lugar del vacío, suspendido en un mar de ecos y memorias rotas, abrí los ojos. No había luz. No había sonido. Solo la sensación de estar atrapado en mi propio reflejo.
Y entonces, por un instante, escuché algo. Una risa distante, familiar, cruel. El silencio era absoluto, tan profundo que mis propios pensamientos resonaban como ecos en una caverna sin fin. La zona fantasma no tenía forma ni horizonte. Era un océano de sombras flotantes, una eternidad suspendida entre el ser y el no ser. Cada paso que daba no dejaba huella, cada respiración se perdía en la nada. El tiempo no existía aquí, o si lo hacía, se doblaba sobre sí mismo en una danza enferma. Miré a mi alrededor con detenimiento. Fragmentos de realidades rotas flotaban a lo lejos como espejos partidos. En uno de ellos vi un reflejo. Yo, pero distorsionado, con los ojos vacíos y las manos manchadas de sangre. En otro, observé destellos de lo que alguna vez fue el universo 7, su luz desvaneciéndose lentamente. Y entonces comprendí, este lugar no era solo una prisión física, era una proyección viva del castigo. Un espejo de todo aquello que había fallado en proteger. Intenté elevar mi energía, canalizar mi ki para sentir los límites de la dimensión. Pude percibir grietas, rutas posibles para escapar, pero no lo hice. No lo haría. Si estaba aquí, era porque debía estarlo. Porque una parte de mí sabía que no merecía otra oportunidad aún. Había perdido a todos. Había perdido a Albero. Había fallado, y cada intento de buscar redención solo había traído más dolor. Tal vez este silencio era justo. Tal vez, era el único castigo que podía aceptar. Mientras flotaba entre sombras, recordé el rostro de Diana, su mirada llena de esperanza incluso al final. Esa esperanza me dolía más que cualquier herida. Porque sabía que, aunque ella creía que podría volver, en el fondo, yo no quería hacerlo. No mientras siguiera cargando con tanto peso, con tantas promesas rotas. Cada lágrima que ella derramó era un recordatorio de lo que había destruido solo por existir. Una corriente espectral cruzó a mi lado, susurrando con voces de los condenados. Algunos eran prisioneros antiguos, almas atrapadas por actos que ni siquiera recordaban. Otros eran simples sombras, residuos de seres que una vez existieron. Ninguno hablaba con sentido. Sus voces eran fragmentos de recuerdos, risas, súplicas. Aún así, podía sentir algo en común con ellos. La culpa. La sensación de haber sido demasiado tarde, demasiado débil. Este es mi lugar, susurré, dejando que mis palabras se perdieran en la oscuridad. Mi voz sonó rota, distante, como si perteneciera a alguien más. Cerré los ojos y dejé que el vacío me envolviera, que me consumiera poco a poco. No necesitaba comida, ni sueño, ni consuelo. Solo necesitaba permanecer aquí, hasta que mi alma pudiera, quizás, algún día, perdonarse. Pero entonces, un eco lejano estremeció la zona fantasma. No era una voz ni una energía, sino algo más profundo. Algo que se movía entre los pliegues de la nada. Una presencia oscura, burlona, que se alimentaba del sufrimiento de quienes estaban atrapados. Abrí los ojos lentamente, mi mirada endureciéndose. Aquel sonido, aquella risa, la había escuchado antes. Y en ese instante comprendí que, incluso en el vacío más absoluto, el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte. En la inmensidad muda de la zona fantasma, algo comenzó a cambiar. No fue un sonido ni una visión, sino una vibración tenue que atravesó el tejido mismo del pensamiento. En un principio, lo confundí con una ilusión, un reflejo de mi propia mente intentando aferrarse a cualquier estímulo que evitara el colapso total. Pero pronto comprendí que no era solo mi conciencia repitiéndose, era otra voz, una tan antigua como el propio silencio. Era una voz sin tono definido, una reverberación que hablaba dentro de mí, sin moverse, sin sonar, solo existiendo. Así que al final terminaste aquí, guerrero de la nada. Dijo. Reconocí esa entonación. La había sentido antes, en las sombras del fin del universo 7, en aquel rugido que devoró estrellas y recuerdos. Era Azatar, el devorador de reinos. Mi respiración se detuvo. No por miedo, sino por una especie de reconocimiento involuntario. Como si dos monstruos se encontraran frente a un espejo roto. No pensé volver a escucharte, murmuré, con un dejo de cansancio. No lo hiciste. Nunca dejaste de hacerlo. Yo soy lo que dejaste atrás, la voz que nació cuando absorbiste mi esencia. No puedes escapar de mí, porque ya soy parte de ti. Cada palabra suya vibraba como un trueno contenido, resonando en los bordes de mi mente. Intenté apartarlo, pero la zona fantasma no permitía distracciones. Aquí, los pensamientos no se ocultaban.
Todo lo que eras, todo lo que habías sido, quedaba expuesto. Entonces esto es lo que soy, un recipiente compartido. Dije con amargura. No. Eres más que eso. Eres el límite entre lo que puede ser comprendido y lo que debe temerse. Yo destruí universos, pero tú destruiste el tuyo por amor, por esperanza. Y eso te hizo más peligroso que yo. Sus palabras eran veneno y verdad a la vez. Había una oscuridad que me tentaba, que me invitaba a aceptar lo que era, a dejar de luchar contra esa naturaleza cósmica que se agitaba en mi interior. En ese instante, comprendí que Azatar no era solo una voz invasora. Era el reflejo de mi poder cuando decidí romper los límites. El resultado de haber tocado lo prohibido. ¿Qué esperas aquí?, preguntó la voz. ¿Redención? No hay redención para los que han probado la sangre de la creación. Podrías salir, podrías moldear el cosmos a tu imagen, crear una nueva realidad, una donde tus errores nunca existieron. ¿Y qué sería de mí entonces?, pregunté. ¿Un dios? ¿Un tirano? Serías libre, algo que ni los dioses comprenden. Esa palabra, libre, resonó con fuerza. Porque era cierto. En todo mi viaje, siempre había estado atado a algo, a mi planeta, a mis amigos, a mis enemigos, a mi instinto, a mi destino. Siempre obedeciendo una causa. Pero aquí, en el vacío, no había causas. Solo yo, y él. Empecé a sentirlo con más claridad. Su presencia ya no estaba fuera de mí, sino dentro, recorriendo cada fragmento de mi ser. Era un torrente de energía primordial, tan vasto que amenazaba con borrar lo poco de mi humanidad que quedaba. Sin embargo, no me resistí. En vez de eso, lo dejé entrar un poco más. Porque entendí que luchar contra Azatar era luchar contra mí mismo. ¿Eres consciente de que si seguimos, si nos unimos del todo, no quedará nada del guerrero que fuiste? Lo sé, respondí. Pero si eso significa tener el poder de evitar otra tragedia, si eso me hace capaz de proteger, entonces lo aceptaré. Azatar rió, una risa profunda que parecía mover las paredes invisibles de la dimensión. Proteger, qué palabra tan inútil. Los que protegen solo postergan lo inevitable. Pero te acompañaré, Boku. No por compasión, sino por curiosidad. Quiero ver hasta dónde puede llegar un mortal antes de dejar de serlo. En ese instante, sentí como mi ki se entrelazaba con algo más oscuro. Era como si mi alma se hubiera dividido en dos corrientes opuestas. Una de luz, cálida y humana. Y otra de tinieblas, fría e infinita. Ambas coexistiendo, chocando, fusionándose lentamente. Apreté mis puños. No sabía si reír o llorar. Porque al final, en aquel abismo eterno, comprendí que ya no estaba solo. Pero también entendí que no volvería a ser el mismo. No existía el tiempo en la zona fantasma. Aquí los segundos eran conceptos rotos, arrastrados por corrientes de recuerdos olvidados. No sabía cuánto había pasado desde que escuché la voz de Azatar por primera vez. Podrían haber sido horas, o milenios. Todo se mezclaba en una quietud infinita, un reflejo de mi propio ser fragmentado. Comencé a caminar, aunque no había suelo bajo mis pies. Cada paso era una ilusión, una proyección de mi mente que intentaba darle sentido al sinsentido. Las formas se distorsionaban a mi alrededor. Figuras translúcidas que alguna vez fueron personas, ecos de guerreros caídos, héroes que habían sido olvidados incluso por el recuerdo. Todos flotaban sin rumbo, sus miradas vacías, atrapados en su propio tormento. Era un espejo del destino que me esperaba si cedía por completo. Pero entonces, la voz volvió. Aún resistes. Aún te aferras a esa humanidad inútil. No me aferro, solo intento recordar quién fui. Respondí con tono cansado. No hay fui, Boku. Solo eres. Y lo que eres ahora no pertenece a los mortales ni a los dioses. Tu existencia está fuera del orden. No hay camino de regreso para quienes cruzaron el umbral del origen. Sus palabras eran una sentencia. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Cada pensamiento que tenía se mezclaba con el suyo. Ya no sabía si mis reflexiones eran mías o de él. Sentí que me disolvía lentamente, que mis emociones se volvían conceptos abstractos. La tristeza se mezclaba con la ira, la compasión con el deseo de aniquilarlo todo. Y en medio de esa confusión, apareció una memoria. La vi a ella, Albedo. Su sonrisa, su voz, su manera de mirarme como si no temiera al monstruo en que me había convertido. La imagen era cálida, pura, pero se distorsionó en un parpadeo. Su rostro comenzó a fracturarse, a fundirse con sombras. En su lugar solo quedó un vacío que gritaba mi nombre.
¿La ves, Goku? Susurró Azatar, eso es lo que la compasión hace. Te ata. Te debilita. Si no la hubieras amado, no estarías aquí. Cállate, dije entre dientes. Ella fue tu ancla. Y ahora está muerta. ¿Qué te queda, entonces? Nada. Solo yo. Su tono era burlón, pero había verdad en ello. Si Albedo seguía viva o no, ya no podía sentirla. El eco de su energía había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Me dolía aceptarlo. Ese dolor era lo único que me hacía sentir a un humano. Ese dolor que sientes, eso es poder sin forma. Déjame moldearlo. Déjame mostrarte lo que podría ser si dejaras de resistirte. ¿Y qué soy ahora? Una chispa en medio del caos. Un dios en ciernes que aún se cree mortal. Las palabras resonaron en mí como una semilla en tierra fértil. ¿Y si tenía razón? Si mi destino era convertirme en algo más grande, algo que trascendiera la compasión, el miedo o el amor, ¿acaso no era eso lo que necesitaba para no volver a perder? ¿Para no repetir los errores del pasado? Pero cada vez que me acercaba a ese pensamiento, algo en mi interior se oponía. Algo pequeño, pero firme, esa frágil luz que se negaba a extinguirse. No temas, Goku. La humanidad es un traje que puedes quitarte. No es más que una limitación impuesta por los débiles para comprenderse entre sí. Tú no perteneces a ese rebaño. Has visto el fin del tiempo, has sentido la canción de la aniquilación. Eres más de lo que ellos pueden concebir. Y, sin embargo, interrumpí, sigo pensando en ellos. En sus risas. En los rostros que protegí. En los mundos que ya no existen. Esa es tu condena. Azatar habló con una calma aterradora, como un dios que observa un fuego extinguirse. Pero también puede ser tu don. Si aprendes a usar esa contradicción, si haces de tu debilidad una herramienta, entonces no solo serás Goku ni serás Azatar. Serás algo nuevo, algo que incluso los eternos temerían nombrar. Sus palabras eran un veneno dulce. Sentí una ráfaga de poder recorrerme, un pulso tan intenso que distorsionó el entorno. Los espectros cercanos gritaron al unísono, disolviéndose como ceniza en el viento. Yo me mantuve de pie, respirando profundamente. Cada inhalación era fuego, cada exhalación, vacío. Había entendido algo en ese instante. No podía destruir a Azatar, porque ya no era algo externo. Tampoco podía ignorarlo. Solo podía asimilarlo. Y en esa asimilación, encontrar mi propósito. Así comenzó el primer paso hacia la locura. No resistirla, sino aceptarla. Porque en ese punto, entendí que para proteger el todo, debía convertirme en aquello que lo podía destruir. La zona fantasma no era solo una prisión. Era un espejo. Uno que reflejaba no la carne, sino el alma. Cada pensamiento, cada temor, cada deseo reprimido se materializaba a mi alrededor, adoptando formas retorcidas, distorsionadas, burlonas. A veces veía sombras que caminaban como yo, que hablaban como yo, pero sus voces eran fragmentos del pasado, ecos de lo que alguna vez fui y ya no podía volver a ser. A cada paso, el vacío se tornaba más pesado. Ya no caminaba solo. La voz de Azatar no era una simple presencia interna. Ahora lo veía. No con los ojos, sino con algo más profundo. Era una silueta formada de luz negra, un cuerpo que se movía con el flujo del pensamiento, un dios que se alimentaba del eco de la desesperación. Has comenzado a verme con claridad. Eso significa que la fusión avanza. Susurró Azatar, su tono impregnado de algo que sonaba como orgullo. ¿Fusión, o rendición? Pregunté. Ambas. Toda rendición es una forma de unión. Y toda unión implica perder algo para ganar otra cosa. Lo humano en ti se marchita. Pero lo que florece a cambio, es algo que ni siquiera los monitores del cosmos podrían concebir. Sus palabras eran pesadas, pero no las rechazaba. Ya no podía. Cada vez que intentaba pensar con claridad, su voz estaba allí, moldeando mis ideas, guiando mis impulsos. Era como un río que me arrastraba corriente abajo. Lo intenté todo para resistirme, pero mientras más luchaba, más profundo me hundía. Recordé entonces mi batalla contra Darkseid, el momento en que mis puños desgarraron su cuerpo, la energía que liberé, el placer oscuro que sentí al verlo doblegarse. No era rabia, era algo más, una satisfacción primitiva. Un eco que ahora comprendía no provenía de mí, sino de Azatar. ¿Te gustó, verdad? Dijo su voz, sentiste la verdad del combate. Que en la destrucción hay pureza, que en la aniquilación hay perfección. No lo disfruté. Mentí. Mientes. Y esa mentira te ata más fuerte a mí.
Porque incluso tu negación es un acto de fe hacia mi esencia. Sus palabras se clavaron como garras en mi mente. Cada pensamiento propio era respondido por una voz en mi interior. Era un diálogo constante, inquebrantable, casi familiar. Pero no había cariño en ello, solo comprensión. Éramos reflejos opuestos que necesitaban coexistir. Intenté cambiar el tema, desviar mis pensamientos hacia algo más puro. Recordé a Diana, la compasión en sus ojos cuando me vio romperme ante ella. Esa lágrima que me traicionó frente al mundo. Esa lágrima fue tu última debilidad, dijo Azatar con una risa seca, una grieta en el mármol de tu divinidad. No. Respondí con voz firme, fue mi ancla. Mi recordatorio de que alguna vez fui más que destrucción. Entonces sujétala bien, porque pronto ni siquiera recordarás cómo llorar. Y así, la voz se desvaneció por un instante. El silencio fue peor. En la quietud, comencé a sentirlo. El pulso. No era mío ni de Azatar. Era algo más allá, un latido universal. Como si el multiverso mismo respirara a través de mí. Pude ver fragmentos de realidades superpuestas, mundos que nacían y morían con mi respiración. Con cada inhalación, estrellas emergían del vacío. Con cada exhalación, galaxias se apagaban. Por primera vez entendí lo que significaba ser un dios. No uno venerado por mortales, sino un concepto encarnado, una idea viva. Yo era tanto creación como ruina, pero aún recordaba los rostros de los que amé, y eso me hacía peligroso. ¿Lo sientes, verdad? Volvió a Azatar, ese flujo, ese equilibrio. El caos no destruye, Goku, el caos renueva. Sin destrucción no hay génesis. Sin dolor no hay comprensión. Por eso existimos. Por eso tú me trajiste contigo. Para comprender el sentido final de todo. Su tono era sereno, casi filosófico. Por primera vez no sonaba como un demonio o un parásito, sino como un maestro, o una extensión inevitable de mí mismo. Quizá, eso era. Quizá nunca fui su recipiente. Quizá él nació de mí, de mi miedo. De mi necesidad de poder, de mi deseo de no volver a perder. Entonces lo vi. Una figura frente a mí, un Goku sin emoción, de ojos huecos y sonrisa vacía. ¿Quién eres? Pregunté. Soy lo que quedará cuando tu humanidad muera, dijo el reflejo. Azatar rió en la distancia. Ahí lo tienes. El dios que serás. El fin del mito. El nacimiento de lo absoluto. Cerré los ojos. Y por primera vez, no supe si quería seguir siendo Goku. El vacío de la zona fantasma se volvió más denso. El aire inexistente era ahora un océano de pensamientos rotos, de murmullos infinitos, ecos de mundos que no existían y de futuros que jamás llegarían. Y en medio de esa neblina mental estaba yo, suspendido entre dos corrientes. La de mi humanidad que aún respiraba, y la de algo insondable, inconmensurable, que me reclamaba como su portador. Azatar no hablaba ya con voz. Se sentía en mi pulso, en mis músculos, en mis recuerdos. Era como si cada latido de mi corazón pronunciara su nombre y cada neurona encendiera su presencia. Lo escuchaba incluso cuando no estaba. No era invasión, era simbiosis. ¿Lo ves, no? Ya no hay afuera ni adentro. Lo que tú eres, yo lo soy. Lo que yo pienso, tú lo sientes. No hay muro, no hay jaula. Solo este tejido infinito que nos funde. No quiero perderme, susurré. Ya te perdiste, Goku. Ahora te transformas. En esa frase había algo más que amenaza. Había destino. Un destino que no podía esquivar. Lo entendí como un guerrero entiende el filo de una espada que se acerca. No se trata de miedo, se trata de certeza. Y en esa certeza, mi mente se abrió como un abismo. Comencé a ver las líneas invisibles que conectaban todo. La red secreta que unía átomos, almas, galaxias, conceptos. La misma red que los dioses oscuros de los multiversos apenas podían atisbar. La misma red en la que Azatar, Mandrak, los Eternos y los Monitores eran solo nudos, solo puntos de tensión. Y yo era el centro que respiraba esa red. Mi cuerpo tembló. No de dolor, sino de sobrecarga. Cada recuerdo se mezclaba con 1000 otros recuerdos que no eran míos. Cada sueño se fragmentaba en ecos infinitos. Podía ver a Diana, pero también a otras Dianas, en otros mundos, con otros destinos. Podía sentir a Albedo, atrapada en planos inalcanzables. Y dentro de mí algo gritaba por no olvidarlas, por no dejar de ser quien fui. Ese grito es tu humanidad. Frágil. Inútil. Dijo Azatar. Es lo que me mantiene de pie, respondí.
Es lo que te encadena. Es lo que me impide convertirme en lo que tú eres. No. Es lo que hará que seas más que yo. Por un instante, su voz titubeó. Como si no estuviera seguro. Como si en su omnipotencia hubiera una grieta. Y supe que esa grieta era mía, mi único escudo. Mi ancla en medio de la ascensión. Comencé a cambiar. No era físico. Era ontológico. Mis pensamientos dejaban de ser lineales. Mi conciencia se extendía en todas direcciones a la vez. Era como ser una tormenta pensante, un concepto vivo. Podía moldear la energía de la zona fantasma con solo desearlo, crear y destruir ecos de realidades con un parpadeo. Pero no lo hacía, no porque no pudiera, sino porque aún recordaba cómo se siente tener las manos de un niño, el corazón de un padre, la mirada de un amigo. Esa grieta me dolía, pero era mía. Era la última chispa de luz en un océano de oscuridad. Azatar calló. Por primera vez desde que entró en mí, calló. Ese silencio era distinto. No era amenaza. Era reconocimiento. Y en ese silencio, hablé yo. No seré tu recipiente. Ya lo eres. No seré tu sombra. Ya no puedes escapar. Entonces seré algo nuevo. Algo que ni tú puedes comprender. Las palabras resonaron en la zona fantasma. Resonaron en mí. Por un instante, sentí que hasta Azatar temblaba. No de miedo, sino de expectación. Era como si el universo entero contuviera el aliento. Y allí, en el núcleo de mi ser, en ese pliegue diminuto donde aún latía mi humanidad, comprendí lo que debía hacer. No podía vencerlo. No podía expulsarlo. Pero podía transformarlo. Podía arrastrarlo conmigo, no hacia la destrucción ni hacia la rendición, sino hacia algo distinto. Aún no sabía qué era. Pero sentía que ese algo, me haría más que un dios. El fin del hombre. El nacimiento de un mito que nunca nadie había contado. El comienzo de algo que ni siquiera el Batman que ríe podría prever. 3 años en los que el tiempo no fue tiempo, sino una sucesión de ecos entre dimensiones. La zona fantasma había dejado de ser una prisión para convertirse en un templo viviente, moldeado por mi conciencia, respirando a mi ritmo. Ya no era un lugar de castigo. Era un reflejo de mi ser, un espejo de lo que me había vuelto. Durante esos 3 años, el silencio se volvió mi único compañero. No el silencio vacío, sino uno repleto de murmullos antiguos, de secretos del cosmos que se filtraban por las grietas del todo. Mi mente, antes humana, se expandió hasta tocar las fronteras de lo que incluso los eternos temían contemplar. Ya no soñaba en líneas, sino en estructuras, en conceptos que se plegaban sobre sí mismos. Los recuerdos de la Tierra eran ahora fragmentos distantes. La voz de Albedo, la mirada de Diana, las risas de un mundo que alguna vez defendí, todo eso flotaba en el horizonte de mi memoria, como estrellas que brillan desde galaxias muertas. Y sin embargo, seguían ahí, recordándome que alguna vez fui Son Goku, el guerrero que buscaba superarse. Pero ya no quedaba lucha que superar. No había enemigo. No había meta. Solo comprensión. Y en esa comprensión, el nacimiento de algo nuevo. Azatar y yo habíamos dejado de ser dos. Su voz ya no susurraba, porque no era necesaria. Nos habíamos fundido en un equilibrio que no era armonía ni dominio. Era coexistencia. Él era la oscuridad primigenia. Yo, la chispa que se niega a apagarse. Juntos, éramos algo que ni los dioses ni los demonios podían definir. No necesitábamos hablar. Pensábamos al unísono. Cuando él respiraba caos, yo lo moldeaba en orden. Cuando yo dudaba, él se fortalecía. Era un ciclo sin fin, un pulso que marcaba el ritmo de una nueva cosmología naciente. Y sin embargo, entre todo ese poder, había algo en mi interior que me inquietaba. Una sensación que ni siquiera la omnisciencia podía borrar. Algo que me faltaba. A veces, en medio de ese silencio, me veía a mí mismo. No en el reflejo físico, pues hacía mucho que mi cuerpo había dejado de ser solo carne, sino en la esencia. Y lo que veía era una figura solitaria, caminando en medio de un universo vacío. Un dios sin propósito. Un ser que lo comprendía todo, pero que no sabía por qué debía seguir existiendo. Era en esos instantes cuando la chispa de mi humanidad ardía más fuerte. Porque comprendía que ni todo el poder del abismo podía llenar el hueco que deja la pérdida. Y entonces, recordaba su rostro, el de Albedo, y el de Diana, y el de todos aquellos que habían creído en mí. Recordaba cómo temblaban sus manos al tocar las mías, cómo lloraban cuando yo reía, cómo luchaban por causas que no comprendían, pero que amaban con el alma. Eso era algo que el cosmos no podía crear.
algo que ni Azatar podía comprender. Y por eso, lo conservaba. Durante esos 3 años, muchos habían intentado encontrarme. Los Green Lanterns, junto a los hechiceros más sabios, buscaron señales de mi existencia. Algunos héroes incluso llegaron a rezar. No porque me temieran, sino porque sabían que, si alguna vez regresaba, el mundo entero cambiaría. El nombre Goku se había convertido en una leyenda. Un mito prohibido. Un recordatorio de lo que ocurre cuando un hombre toca lo divino y sobrevive. Pero en lo más profundo del tejido cósmico, yo los observaba. Y cada lágrima derramada, cada guerra, cada acto de bondad, era como un eco que me devolvía parte de mi alma. Azatar lo sentía. Y no lo comprendía. Yo sí. Porque a pesar de todo, aún era humano. Y fue en ese tercer ciclo, cuando la eternidad parecía consumirse en sí misma, que los sentí. Una perturbación. Un grito lejano. No un llamado físico, sino uno del alma. Era su voz. Dulce, quebrada, antigua. La voz de Albedo. Y con ella, algo que no había sentido en años. Miedo. Azatar se agitó dentro de mí. Su poder vibró en el vacío. Y por primera vez desde que nos fusionamos, nuestras voluntades se separaron, aunque fuera por un instante. Porque incluso la entidad más antigua sabía reconocer una amenaza mayor. Algo, que se movía entre planos. Algo que no respondía ni al orden ni al caos. Algo que venía por mí. Y en ese momento, comprendí que mi encierro no había sido castigo, sino preparación. Porque el universo, estaba a punto de llorar de nuevo. En la Tierra. El aire tembló, como si la realidad misma contuviera la respiración. Las leyes cuánticas se quebraron por un instante, y la gravedad se rehusó a obedecer sus propias normas. Desde un pliegue imposible del espacio, emergió una risa. No era un simple sonido, era una herida abierta en la conciencia del mundo. Una carcajada que no provenía de una garganta, sino del mismo tejido de la existencia. Y entonces, entre sombras que se retorcían en direcciones que ningún ojo humano debía seguir, él apareció. El Batman que había descendido al mundo físico. Su figura era una amalgama de elegancia y demencia. Un cuerpo delgado, casi esquelético, vestido con un traje que recordaba al Caballero de la Noche, pero cubierto de espinas y alambres que se movían como si respiraran. Su rostro, pintado con una sonrisa grotesca y deformada por el dolor, parecía observar desde todos los ángulos a la vez. Cada paso suyo corrompía el suelo, cada inhalación alteraba el aire. Él no caminaba sobre la tierra temblaba para sostenerlo. «Ah, qué hermoso es esto», dijo con un tono que oscilaba entre la burla y el éxtasis. «Han pasado 3 años desde que el universo respiró sin miedo. 3 años desde que el guerrero cayó, desde que los dioses cerraron los ojos, y pensaron que todo había terminado». Su risa resonó en los oídos de todos los seres vivos, desde los más sabios hechiceros hasta los niños que dormían en brazos de sus madres. Algunos lloraron sin razón. Otros enloquecieron. Los más puros sintieron el deseo súbito de destruir lo que amaban. El Batman que levantó su mano enguantada, y en ella apareció un fragmento del vacío. No era oscuridad. Era la ausencia de todo. Un trozo arrancado de la nada que, al brillar, mostró un rostro. El rostro de Goku. «Ah, mi pequeño juguete roto. El dios que no quiso serlo. El hombre que tocó el infinito y decidió encadenarse». Tan noble, tan trágico, tan útil, su tono se tornó seductor, casi poético. Pensaron que lo sellaron. Pensaron que encerrarlo salvaría al mundo. Pero no comprendieron que su prisión no era un fin, sino un nido. Un capullo en el que el abismo mismo maduraría. El aire se oscureció. El cielo se agrietó. Las montañas comenzaron a sangrar luz negra. Mientras él dormía, yo movía los hilos. Mientras lloraban por paz, yo tejía la guerra. Y ahora, ha llegado el momento. Su risa se expandió como un virus. Los animales huyeron. Los océanos se agitaron. Los relojes se detuvieron. El Batman que alzó su mirada al horizonte y susurró: «Despertaré al guerrero que lloró por amor. Despertaré al dios que creyó ser hombre. Y haré que su compasión sea la llave que abra el fin». Un silencio antinatural envolvió la tierra. Y en la zona fantasma, alguien, abrió los ojos. El universo entero contuvo el aliento. Goku había escuchado su nombre. El Batman que sonrió, sus dientes chasqueando como cuchillas. «Vamos, pequeño sol, ilumina la oscuridad que te he preparado. Que el mundo vea lo que sucede cuando un dios siente dolor». Su figura se disolvió en humo y risas. El cielo lloró. La realidad se agrietó. Y el caos comenzó a florecer.
El temblor de los dioses, la Liga de la Justicia, la Tierra se estremeció. No fue un terremoto, ni una simple alteración atmosférica. Fue un rugido profundo, un eco que resonó desde el alma del planeta hasta los confines del espacio. En la atalaya, los sensores enloquecieron. Los sistemas de monitoreo mostraban lecturas imposibles. Fluctuaciones gravitacionales, campos de energía desbordados, y un pulso dimensional que amenazaba con desgarrar la realidad. Superman, con el ceño fruncido, observaba los datos proyectados frente a él. Esto no es natural. Ninguna fuerza conocida podría generar algo así. Su voz era firme, pero en ella vibraba la sombra de la preocupación. Batman, en silencio, analizaba las gráficas que no dejaban de distorsionarse. Había visto amenazas innumerables, enfrentado deidades, parado frente al fin de todo, pero jamás había visto una frecuencia como aquella. Era un latido. No un arma, ni un fenómeno cósmico. Un latido. Es como si algo, o alguien, estuviera despertando. Diana, de pie frente a los ventanales de la atalaya, sentía el temblor en sus huesos. No necesitaba los sensores. No necesitaba la tecnología. Su alma de guerrera lo sabía. Aquella energía, ese eco que cruzaba la atmósfera y erizaba la piel del mundo, era de Goku. Sus ojos se entrecerraron, y un dolor punzante atravesó su pecho. ¿Por qué ahora?, murmuró en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar la tristeza detrás de su tono. Lo recordaba claramente. El momento en que lo vio ceder. El instante en que él, aquel ser que podría desafiar a los dioses, había aceptado la prisión por voluntad propia. No por debilidad, sino por arrepentimiento. Él no merecía esto, pensó mientras cerraba los puños con fuerza. Encerrarlo fue un error. Amanda, todos nosotros, fuimos cobardes. Flash apareció en un parpadeo, con el rostro pálido. Chicos, el pulso energético acaba de provocar una distorsión en 3 líneas temporales. Es como si la Tierra hubiese vibrado a través del tiempo. Cyborg tecleaba frenéticamente, su voz resonando metálica. Hay anomalías por todo el planeta. Satélites derribados, zonas de gravedad invertida, y rayos de energía que parecen salir desde la zona fantasma. Diana alzó la vista de golpe. Zona fantasma. Batman giró su mirada hacia ella. Sí. Justo desde ahí. El origen de la perturbación es claro y en ese instante, el alma de Wonder Woman se quebró un poco más. Goku, ¿qué te están haciendo? Las palabras apenas escaparon de sus labios, pero en ellas había más peso que en cualquier oración de los mortales. Porque en el fondo de su corazón, Diana sabía que esa energía no era hostil. Era dolor. El tipo de sufrimiento que ni los héroes más nobles podrían comprender. Pensó en su mirada aquella última vez, en la forma en que él aceptó su destino sin odio, con una calma rota por el lamento. Y ahora, su espíritu gritaba desde un vacío en el que nadie debía existir. Si esa energía sigue creciendo, podría destrozar el tejido dimensional, dijo Superman. Pero Diana apenas lo escuchaba. Ella sentía el eco de una voz en su mente. Un susurro, ahogado, triste. Diana, perdóname. Sus rodillas temblaron. Y mientras la atalaya se llenaba de alarmas, mientras el mundo comenzaba a fracturarse bajo la sombra del caos que el Batman Curry había desatado, Diana cerró los ojos y dejó caer una lágrima. No porque tuvo miedo, o por temer a la destrucción, sino porque ella comprendió que, en algún rincón de esa prisión imposible, el corazón de Goku aún latía. Y que cada uno de esos latidos era un grito que clamaba por ella.